Puede que para muchas niñas de 15 años esto no sea tan grande, pero para mí fue muy importante. Y creo que en ese momento entré como en la primera gran depresión de mi vida, de qué es esto, qué me pasa. Recuerdo estar llorando, recuerdo a mis papás diciéndome que tomáramos una segunda opinión, pero pues yo dije, no, esto es lo que es, voy a empezar a tomar las pastillas anticonceptivas. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este espacio tan hermoso que es mi podcast. En este espacio les voy a hablar de muchas cosas, de historias, vamos a tener invitadas, va a ser un espacio hermoso de verdad para compartir un poquito de mi historia y de lo que hago. En este, que es el primer capítulo, les quiero contar sobre mi historia, sobre por qué estoy aquí, porque siento que es muy importante para hacer un espacio de confianza. Entonces espero que hoy muchas se sientan identificadas con mi historia, sobre todo porque tiene que ver con el útero. Entonces mi historia empieza cuando tenía 15 años. De hecho, creo que empieza antes, cuando tenía 11 años, cuando me llegó mi primera menstruación. Mi primera menstruación me llegó como que fue en el colegio, todo muy tranqui, pero después de eso mis menstruaciones empezaron a ser como raras. Ya me habían dicho que me tenía que llegar cada mes y pues a mí no me llegaba cada mes, me llegaba cada 2 o 3 meses, no llegaba, y cuando llegaba con muchísimo dolor, era muy abundante, y yo empecé a hacer en mi mente la idea que ser mujer no era tan chévere, que no era tan bonito. A los 15 años más o menos, mi mamá dijo, aquí hay algo raro, vamos a ir al médico a ver qué pasa. Fuimos a la ginecóloga, me hicieron muchos exámenes y ahí en ese momento me diagnosticaron con una enfermedad que tal vez algunas conocen, tal vez algunas no, que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es básicamente una enfermedad, y le vamos a dedicar todo un capítulo al síndrome de ovario poliquístico. Es una enfermedad hormonal y metabólica, sobre todo de los ovarios, que también afecta pues a todo el sistema del útero y el resto de las hormonas del cuerpo. Entonces me dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico, y aquí quiero como recordar la importancia de cuando nos dan un diagnóstico. En ese momento yo tenía 15 años y no sé ustedes, pero yo a los 15 años no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía qué quería hacer, pero tenía clarísimo que quería ser mamá. ¿Por qué? No sé. Yo en ese momento, yo no sé, desde que tuve conciencia, quería tener no 1, no 2, no 3, sino 7 hijos, 7. Esto se me quitó más adelante después de ver un parto, pero entonces dije, listo, yo quiero ser mamá. Llego al consultorio, la doctora nos muestra los exámenes y me dice una frase, como unas palabras que a mí se me quedaron grabadas por siempre en mi mente, que es: tienes una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico, tienes que tomarte estas pastillas, que son pastillas anticonceptivas, y cuando estés, no vas a poder tener hijos, no tienes fertilidad, no vas a poder tener hijos, pero cuando quieras tener un hijo vienes y te hago un tratamiento de fertilidad. Puede que para muchas niñas de 15 años esto no sea tan grande, pero para mí fue muy importante. Y creo que en ese momento entré como en la primera gran depresión de mi vida, de qué es esto, qué me pasa. Recuerdo estar llorando, recuerdo a mis papás diciéndome que tomáramos una segunda opinión, pero pues yo dije, no, esto es lo que es, voy a empezar a tomar las pastillas anticonceptivas. Ahí me empecé a tomar las anticonceptivas y después de un tiempo, como a los 17, 16 más o menos, entré a estudiar medicina. Evidentemente, cuando entramos a la parte de ginecología, yo estuve muy atenta, quería saber si había otros tratamientos, pero realmente no lo sabía, solamente era pastillas anticonceptivas, hormonas falsas, entonces pues las seguí tomando. Ya después de terminar mi carrera de medicina, de estar convencida que eso era lo único que había, después de hacer mi año rural, tuve una crisis así grandísima que estuvo como
empezó la crisis por una ruptura amorosa. Y esto yo siempre lo cuento y digo que esa persona en algún momento me va a pedir regalías y yo lo digo molestando porque siempre lo nombro porque fue el inicio de todo. Después que terminé esa relación con él, entré en una depresión gravísima. Yo antes ya había tenido tusas, que en Colombia se le llama tusa al desamor, gracias Karol G por hacerlo famoso, al desamor. Entonces ahí tú ya había tenido varias tusas, pero esa fue la mamá de todas las tusas. Volví del rural a mi casa, me sentía súper mal, como fracasada, no tenía trabajo, todo estaba muy mal en el mundo. Y creo que fue esa entrada al hueco que me ayudó a darme cuenta que había más cosas. Una vez tú estás en el hueco, dices, ya no hay nada más al otro lado. Entonces, pues nada, entré en el hueco, lloré, me deprimí y por supuesto dejé de tomar las pastillas anticonceptivas. Pero en ese caso no las dejé de tomar porque yo sabía que me hicieran mal. No, simplemente dije, pues ya no las necesito, ya no quiero esto. Llevo 10 años con la misma enfermedad. Además me hice exámenes y todo seguía igual y yo digo, llevo 10 años tomando esto, ¿para qué? Las dejé de tomar y decidí entrar en mi crisis. A través de la crisis fue que conocí muchas más cosas, entonces conocí la meditación, volví a ir a yoga, empecé a hacer ejercicio, bailar, hacer zumba, que eran cosas que a mí de verdad me daban mucha alegría y con eso poco a poco fui saliendo del hueco. Empecé a ir a terapia, empecé a ir a la psicóloga, siento que cuando yo estuve lista, una vez ya dije como ya, esto es demasiado, estoy muy cansada, abrumada, que es un punto que ahora entiendo que se llama saturación. Una vez llegué a mi punto de saturación, dije pues voy a buscar más información. Y ahí me acuerdo, entré a varios cursos, en ese momento yo era Doña Talleres, por favor siéntanse identificadas si son Doña Talleres, empecé a ir a Reiki, meditación, cuánta cosa me invitaban, velas, cosas, yo bueno, allá yo estaba. Hice algo muy importante para mi vida que se llamó la maestría en las 5 inteligencias para la felicidad. Y ahí tuve una clase especial que no voy a olvidar nunca, donde se sentó alguien y nos empezó a hablar de la inteligencia biológica. La inteligencia biológica es, por supuesto, la salud. Entonces, en la inteligencia biológica nos explicaron que las enfermedades de los seres humanos como que empiezan a guardarse en el cuerpo por situaciones que cumplen 3 características. Situaciones que se viven en soledad, situaciones que parece que no tienen solución y situaciones que vienen de una manera como fuerte o dramática. Entonces la persona que nos estaba dando la clase nos decía que esto se guarda en el cerebro, por supuesto explicó todo lo que estaba detrás, todo cómo funciona, la biología, y yo así. Y yo decía, estudié 6 años de medicina para que en un momentico una persona me diga que la mayoría de las cosas que estudié como que no son como yo creía que eran. En ese momento se me empezaron a desplomar todas mis creencias y aquí también contarles que yo tuve toda la vida desde que tengo conciencia rinitis alérgica. Esa enfermedad que te pica la nariz, que tienes mocos todo el tiempo y ya para ese momento, cuando yo tenía 25 años más o menos, seguía con rinitis todo el tiempo. Tenía que tomar ya medicamentos porque tenía mucha alergia. Y cuando llegué a ese momento donde me dijeron las 3 características de las enfermedades, yo dije, esto no puede ser posible. No puede ser que solamente con que algo se haya grabado en tu mente, tú te enfermes. Y recuerdo clarito que esa noche llegué a mi casa así, con la cabeza, me dolía la cabeza, tenía como mucha angustia, ¿cómo es esto? Me empezaron a botar todas las creencias que yo tenía. Y en ese momento, cuando estaba en cerebro flotante, cepillándome los dientes, llegó a mí, ¡pum!, un momento de mi vida muy importante cuando tenía más o menos 4 años. Fue un momento tan importante que quedó guardado en mi mente y una vez yo me acordé, ni siquiera tuve que hacer proceso de sanación holística, me acordé de este evento a los 4 años, ya no tenía rinitis. Y recuerdo llegar a la maestría y decirle al profesor como, mira, me pasó esto y él me dijo, ¿sí ves? Ese es el poder de tu mente. Y creo que en ese momento eso me pasó a mí para verificar que sí nos podemos sanar de enfermedades, porque la rinitis es una enfermedad igual que el ovario poliquístico que te dicen en la medicina alopática o la medicina moderna que no tiene solución y que no se puede sanar. Y ese día, a través de mi mente, yo verifiqué que sí me podía sanar.
Entonces, esta es mi historia hasta ahí. En el siguiente episodio les voy a contar qué más hice, porque por supuesto ese es solamente el inicio de mi historia. Después de esto vinieron muchísimas cosas más en mi camino que me ayudaron a enfocar mi medicina, no solamente desde un lugar de amor, desde un lugar de compasión y desde un lugar de empatía, sino también hacia un lugar con los úteros de las mujeres. Primero para sanar mi propio útero y para acompañar a todas en su proceso. Muchas gracias por ver, por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.